¿Dónde realmente nos encontramos? ¿Estamos afuera de la Vía Láctea? Tal como analizamos en un video pasado, los documentos dan a entender que Urantia se encuentra fuera de la Vía Láctea, y que esta, la Vía Láctea, es el centro, el corazón, del superuniverso de Orbonton. A la vez, la ciencia actualmente afirma que estamos en el interior de la Vía Láctea. Muchos investigadores y lectores de los documentos se han quebrado la cabeza intentando resolver este problema y han propuesto varias teorías. Esto es loable y excelente. Pero también la ciencia tiene algunas premisas preestablecidas. La primera tiene que ver con que ya sabemos definitivamente la forma de la Vía Láctea y que nuestra posición en ella es un hecho zanjado. Pero la verdad no es así. De hecho, los astrónomos discuten si la Vía Láctea tiene 4 brazos, 2 brazos o más brazos, y si es realmente una galaxia espiral barrada. Hay posiciones de astrónomos hacia un lado y hacia otro, aún en todos estos asuntos, aunque se intenta cada cierto tiempo llegar a un consenso general, es todavía un tema de debate. Es importante explicar que no podemos saber exactamente la forma de la Vía Láctea, por nuestra posición astronómica y ángulo de visión. La dirección de observación hacia el disco del centro galáctico bloquea una parte considerable del otro lado de la Vía Láctea. En teoría nos encontramos entre el llamado brazo de Perseo y Sagitario, en una zona intermedia conocida como el brazo de Orión. Sin embargo, no hay una certeza sobre si realmente pertenecemos a esa agrupación estelar. Esta limitación para saber la forma exacta de la Vía Láctea lo podríamos ilustrar con observar una ciudad mirando el horizonte. No podríamos saber realmente qué hay al otro lado de la ciudad. Una vista aérea y distante podría solo darnos la visión necesaria para saber la forma precisa de una ciudad. Lo mismo ocurre con la forma de la Vía Láctea. En el caso de nuestra galaxia, los astrónomos utilizan las imágenes de otras galaxias, sobre todo del espacio lejano, para deducir que la Vía Láctea debería ser similar a ellas. Sin embargo, estas galaxias son de los niveles exteriores del espacio y son más jóvenes que los cuerpos celestes del superuniverso. Así que utilizar otras formas es una deducción que, como veremos, parece estar desmoronándose. Ahora hagamos una observación hacia el cielo nocturno en dirección a la vista horizontal del disco de la Vía Láctea. Durante mucho se pensaba que este cielo apretujado de estrellas era el centro de la galaxia. Sin embargo, parece ser solamente el llamado brazo de Sagitario. Esta composición de las agencias astronómicas lo demuestra. Hagamos un viaje al interior.
Como observamos en esta imagen, solo es visible para la observación astronómica directa una parte del brazo del Centauro o Sagitario. Es la que vemos en azul. El resto se presume que mantiene una configuración similar. Esta imagen es mucho más reciente y muestra realmente las estrellas observadas y detectadas en la Vía Láctea. Como observamos, el resto de la forma es una presunción de la misma, basada en una simetría especulativa. Este video muestra una panorámica en tercera dimensión. Así que solo se ha mapeado un porcentaje muy inferior de estrellas a lo que se presume que es la totalidad de la Vía Láctea. El resto de la posible forma de la Vía Láctea es realmente una especulación. Incluso es posible que la misma no tenga la forma de un reloj circular, sino que realmente sea la figura de un reloj alargado, y que su núcleo real esté mucho más lejos de lo que actualmente se cree. Al respecto, esta declaración de los documentos parece señalar esta realidad. El vasto sistema estelar de la Vía Láctea representa el núcleo central de Orbonton, en gran parte más allá de los límites de vuestro universo local. Esta gran agregación de soles, islas oscuras del espacio, estrellas dobles, grupos globulares, nubes estelares, espirales y otras nebulosas, juntamente con miríadas de planetas individuales, forma un grupo como un reloj circular alargado, de aproximadamente un séptimo de los universos habitados evolucionarios. Es posible que haya un error en las distancias desde nuestra aparente posición hasta el centro de la Vía Láctea. Tenemos el caso de una modificación reciente sobre el llamado brazo de Orión. En el año 2013 se hablaba de una longitud de 16.000 años luz, pero ahora nuevas mediciones estiman 25.000 años luz. A lo anterior hay que agregar que la luz no llega de forma lineal y directa. Polvo estelar y la gravedad de los cuerpos crean el fenómeno del lente gravitacional. Esto altera las mediciones de las distancias reales de los objetos entre sí. Para más información sobre este asunto dejamos un enlace al blog en la descripción del vídeo. Y una realidad que se ha demostrado recientemente es que los brazos de la Vía Láctea al parecer no son la forma clásica de brazos, sino de trozos o fracturas de grupos estelares. Esta secuencia de imágenes nos muestra cómo exactamente funcionarían estos trozos. Los llamados brazos serían realmente esta agrupación de cúmulos estelares globulares y nebulosas que se mueven en determinada dirección. En el pasado, la llamada nube de Magallanes, que se encuentra más allá del brazo de Perseo, se consideraba como parte de la Vía Láctea. Ahora se cree que no es técnicamente parte de la misma, pero que se orbita a la Vía Láctea.
De la misma forma, este esquema muestra cómo el brazo de Sagitario pareciera configurar realmente el verdadero borde de la Vía Láctea, y los llamados brazos de Orión y Perseo pueden ser perfectamente agregaciones estelares. Veamos cómo estas citas de los documentos manifiestan que estos trozos son similares a la nube de Magallanes. La galaxia de la Vía Láctea está compuesta de vastos números de antiguas nebulosas espirales y de otras formas, muchas aún retienen su configuración original. Pero como resultado de las catástrofes interiores y de la atracción exterior, muchas de ellas han sufrido considerable distorsión y cambio de forma hasta el punto de que estas enormes agregaciones aparecen como gigantescas masas luminosas de soles flameantes, tales como la nube de Magallanes, el grupo estelar del tipo globular que predomina cerca de los límites exteriores de Orbonton. Las vastas nubes estelares de Orbonton deben ser consideradas como agregaciones individuales de materia, comparables a las nebulosas separadas observables en las regiones espaciales fuera de la galaxia de la Vía Láctea. Muchas de las así llamadas nubes estelares del espacio, sin embargo, consisten únicamente en material gaseoso. Así que perfectamente nuestra posición puede ser una interpretación, tal como antiguamente la gran nube de Magallanes podría haber sido interpretada como un brazo muy exterior de la Vía Láctea, pero hoy no es considerada así, sino más bien una especie de galaxia satélite. A lo anterior, agreguemos esta cita. Esta nebulosa espiral anterior fue ligeramente distorsionada por las interrupciones de la gravedad asociadas con los acontecimientos que se relacionaban con el nacimiento de vuestro sistema solar y que se ocasionaron por el acercamiento peligroso de una nebulosa grande vecina. Este casi choque transformó Andrónover en una agregación bastante globular, pero no destruyó totalmente la procesión de doble dirección de los soles y de sus grupos físicos asociados. Vuestro sistema solar ocupa actualmente una posición relativamente central en uno de los brazos de esta espiral distorsionada, ubicada cerca de un punto intermedio desde el centro hacia afuera hacia los límites de la corriente estelar. Descubrimientos recientes han demostrado que la Vía Láctea tiene una forma distorsionada, como si fuera una pizza lanzada al aire. Por lo tanto, es una galaxia que es muy diferente a la imagen típica de las mismas. Lo anterior se suma a nuevos descubrimientos como el espolón de Cefeo, una especie de pequeño cúmulo que conectaría al brazo de Perseo y de Orión. Este llamado espolón no había sido detectado antes, y esto nos demuestra que mucho de la forma de la Vía Láctea, su tamaño, proporciones y cuerpos, son algo en proceso de descubrimiento y rectificación. En la descripción del video les dejamos un enlace a un video que demuestra que la forma de la Vía Láctea es más extraña y compleja de lo que se sabía. Ahora notemos esta cita importante. El centro de rotación de vuestro sector menor está ubicado lejos, en la enorme y densa nube estelar de Sagitario, alrededor de la cual vuestro universo local y sus creaciones asociadas giran, y desde los lados opuestos del vasto sistema subgaláctico Sagitario podéis observar dos grandes corrientes de nubes estelares que surgen en estupendas espirales estelares. La oscilación de la nube estelar local de Nevadon y de sus creaciones asociadas alrededor del centro Sagitario de su sector menor. La rotación alrededor de su sector mayor de los 100 sectores menores, incluyendo Sagitario. Lo anterior habla de la nube estelar de Sagitario,
lo que nos podría hacer pensar en un cúmulo de estrellas hacia la constelación de Sagitario o del mismo brazo de Sagitario. No obstante, la cita de Urantia hablaba de dos corrientes de nubes estelares que surgen del sistema Sagitario. Esto podría hacernos pensar en un descubrimiento relativamente reciente. En el año de 1994 se descubrió que una galaxia enana llamada Sagitario orbita muy cerca a la Vía Láctea, y se llegó a insinuar que el sistema solar no pertenecía técnicamente a la Vía Láctea, sino a esta galaxia satélite y que cruza a la Vía Láctea, y de la cual surgen precisamente dos chorros espirales, tal como vemos en este video. Más recientemente se confirmó la importancia de la galaxia enana de Sagitario y cómo posiblemente nuestro sistema solar perteneció a esta galaxia. De hecho, el mismo brazo de Sagitario, y la misma constelación de Sagitario y el grupo estelar que lleva su nombre, intercepta o se entrecruza con la dispersión de la galaxia enana de Sagitario y sus dos chorros, así que es posible que los reveladores nos estaban entregando una información importante entre líneas. Ciertamente, como hemos visto en el video de hoy, es enteramente posible que el sistema solar no sea técnicamente parte de la Vía Láctea, sino que provenga de otros antepasados estelares, pero que en un sentido político se le incluya dentro de la misma, tal como Isla de Pascua no es parte del territorio geográfico chileno, pero políticamente sí lo es. Seguiremos explorando noticias y cómo gradualmente esto nos confirma la revelación de Urantia. Nos espera un futuro lleno de descubrimientos, confirmación y sorpresas.